Combate de labios. Cuando Sergio pensó que no podía ser más celestial aquel instante, Javier le demostró lo contrario. Rápidamente dejó de ahogarlo por un momento para inducirlo a que saboreara la vellosidad que rodeaba su miembro. La cabeza de Sergio no solo recorría con todo su rostro aquella parte íntima, sino que además se hundía en la profundidad de aquellas entrañas masculinas, gozando frenéticamente de aquel sueño prohibido que finalmente tomaba forma aquel atardecer primaveral. Por su parte, Alejandro no dejaba ni un centímetro al descubierto, pues mientras él se ocupaba de merodear el cuello mediante mordidas suaves, sus manos se estremecían plácidamente con aquellas venas que sobresalían del grueso miembro de Víctor, el cual apretaba suavemente los glúteos máximos que daban forma al corazón que portaba Ale en la parte inferior de su espalda. Javier continuaba jugando. A lo largo de la habitación resonaban las cachetadas que daba con su glande en las mejillas de Sergio, chocando su suave corona en el contorno labial de aquel hombre sumiso, dejándolo salpicado tanto por el labio superior como el inferior de saliva salada que emitía su uretra externa debido a la producción celular por motivo del deleite que le ocasionaba el buen masaje bucal de su esclavo. Para ese momento, los ojos de Víctor seguían negándose, hasta cierto punto, al trabajo perfecto que llevaba a cabo Alejandro. Sin embargo, este avanzaba sin piedad, pues se atrevió a probar los besos de aquel joven con olor a sudor. Tras los primeros intentos hubo cierto rechazo, pero al cabo de unos minutos el chico de cuerpo esbelto cedió ante la suavidad que tenía la lengua de Ale. No podía negarse a la sensación de frescura que deja un buen combate de labios. Javier golpeó con su glande la nariz de Sergio. Gracias a ello, él pudo oler el sabor de un miembro de carne estrecha y la humedad que trae consigo la gula por lo candente. Rudamente, Javier hizo que Sergio se pusiera de pie al mismo tiempo que gira su cuerpo, quedando frente a los muslos bien formados que aquella tarde lo estremecían hasta regar el sagrado líquido. Alejandro respiraba agitadamente, tanto como el ritmo cardíaco al cual él mismo se sometía. Las palmas de sus manos no dejaban de tirar el prepucio de Víctor, quien se deleitaba con los besos pasionales que le eran otorgados. El momento se acercaba, tocaba los escalones para avanzar al siguiente nivel. Pronto, Alejandro sentiría lo que es resguardar la parte íntima de un hombre que giraba la perilla a la bisexualidad. Por otra parte, para dar equilibrio y armonía a los cuerpos, Víctor alcanzaría a entrar una cueva húmeda que lo esperaba con unas ansias tan grandes como el mismo tamaño del universo. Mientras tanto, Javier dejaba su huella sobre los surcos de Sergio con la punta de su juguete con el fin de plasmar su tinta invisible en el óleo de aquellos redondos glúteos, los cuales le parecían un regalo divino de las deidades carnales, condenadas por los fanáticos moralistas que castraban sus propios deseos sexuales, pero eso sí, desatándolos sobre aquellas almas detrás de la cruz. Sergio sentía el rosado prepucio de buen tamaño que portaba Javier y al mismo tiempo apreciaba la imagen de película que se movía a uno de sus costados.
El cuerpo de Alejandro convencía poco a poco a su rey a comer los jugosos de los muslos delgados, algo que daba potencia a la erección de Sergio en su parte íntima, la cual masturbaba con un ritmo que traía consigo la satisfacción. Alejandro se percató de que Víctor no era el único que descubría algo aquella tarde libre de tabúes, pues él se estaba convirtiendo en el maestro. Por mucho tiempo se había dedicado al aprendizaje por parte de sus parejas, quienes lo orientaban o le decían qué hacer para sentir un nuevo rostro del placer. Pero ahora los papeles se invertían debido a que era momento de transmitir eso a las nuevas generaciones. Y Víctor sería el primero de muchos. Víctor tocó los pechos de Alejandro dando la señal a éste para ponerse de pie, algo que consiguió de inmediato. Seguido de ese acto, se puso de pie para contemplar cómo Javier trataba de ingresar su partida en el cuadro oscuro del tablero de Sergio. El morbo invadió la mente de aquel estudiante de nuevo ingreso a la Academia de las Artes Secretas, lo que provocó que abriera el libro de la libertad infinita de los placeres hormonales. Javier sintió cómo la mirada de Víctor se clavaba en el centro de su abdomen por debajo del ombligo. Por tal motivo, fijó su vista sobre su compañero mientras estiraba la parte profunda de los glúteos para que el oscuro quedara a la luz. Posteriormente, rodeó y masajeó con su cabeza esa parte íntima de Sergio. El sudor de Víctor evidenció la sorpresa que lo acechaba, dejándolo entre la ansiedad y el descubrimiento de su imaginación. La creatividad no terminó ahí, ya que Sergio estaba más que listo para recibir el largo regalo que Javier tenía para él. Además, que Víctor observaba cómo el glande de Javier abría paso sobre lo estrecho de su recto, que era algo que deseaba afanosamente. Buscando hipnotizar a Víctor, Sergio sostuvo con sus dedos lo propiamente de sus pompas. Asimismo, hizo movimientos circulares lentos, tratando así de invitar a Víctor para que se uniera al club. Por la cara de pasmado que ponía Víctor, Alejandro sonreía nítidamente. Para dar continuidad a la exploración de aquel muchacho, Ale giró su cuerpo, dando el torso a Vic, quien de inmediato bajó hasta donde pudo los pantalones de Ale, e imitando a Javier, comenzó a rociar de su néctar invisible la ropa interior blanca que resguardaba las pompas de su caballero. Enseguida, bajó de golpe los calzoncillos de Alejandro hasta quedar más o menos arriba de los músculos gemelos internos. Era su turno para aprender nuevas estrategias de juego, no importaba que fuera a costa de la imitación de Javier. Total, después de tomar como referencia aquel acto, él mismo encontraría la forma de divertirse, claro, incluyendo a Alejandro. Un fuerte gemido resonó entre los muros sucios y grafiteados de aquella diminuta habitación, un desgarre inminente que era opacado por el suculento chocolate que atravesaba las puertas de Sergio. Javier dejó caer su vista al colado del techo y abrió la boca buscando un respiro que oxigenara sus poros rellenos de la excitación que dejó el introducir su carne en aquel acto. Sergio pegaba más y más su pecho al muro como si quisiera derribarlo. Sin embargo, lo usaba como sostenedor de su cuerpo para poder alzar más las pompas y que el caramelo de Javier entrara hasta sus entrañas. Sabía que la punzada duraba por lo menos unos 10 segundos, pero era un pago que bien valía el corto periodo de sufrimiento.
pues pasado aquel trance, las venas cubrirían de impulsos mágicos cada uno de sus órganos. Víctor se detuvo a inspeccionar a detalle de lo que sucedía frente a él. La forma despiadada en que Javier dominaba desde el cuello hasta las pantorrillas de Sergio. Alejandro lo incitó con movimientos tenues de cadera, los cuales no solo tocaban la puerta del iceberg de Vic, sino que también lo hacían ponerse más erecto. Con esa llamada de atención, Vic regresó su mirada a las voluminales gotas que conformaban las pompas de Ale. No lo dudó más. Víctor se colocó el preservativo y roció generosamente el gel lubricante que se encontraba en la bolsa de nylon. Alejandro se dio cuenta de acto, así de cómo Javier disfrutaba el rincón prestado de Sergio. Ale dobló su cintura, quedando en un ángulo perfecto de 90 grados. Vic ya conocía la lección y sobre todo lo que a él le correspondía hacer. Ya no era un recluta más inundado por la ignorancia social que recaía sobre sus hombros, sino alguien más que se disponía a degustar su paladar. Total, al final del acto se ganaría su dinero extra y estando en ese lugar por tiempo indefinido, pues buena falta que le haría. Aquel acto continuó con mordidas de labios entre Alejandro y Sergio, entre las chupadas de cuello de uno con el otro, claro, sin dejar de estar clavados y recibir las embestidas por parte de Víctor y Javier. Javier se ponía todavía más agresivo con Sergio, como si quisiera llegar a reventar lo más interno de éste. Víctor continuaba con ese estado de aproximación a la furia, pero se mantenía un poco más en el límite. Javier comenzó a rugir tal cual animal está a punto de estallar. Por ello, comenzó a masturbar a Sergio para que éste no se quedara atrás. Alejandro imitó a Javier consigo mismo y mientras más se autosatisfacía, más se movía de adelante hacia atrás para, también, complacer a Víctor. Este se quedó sin aliento por el tremendo placer que estaba recibiendo por parte de Alejandro. Por ello se plantó en tal punto a fin de concretar toda su rigidez en su paquete para que Alejandro hiciera el trabajo. El primer grito se escuchó en todo aquel espacio. Era de Javier, que aventaba el néctar de la vida. El siguiente en deleitarse con el placer del desahogo fue Sergio, quien comenzaba a descansar luego de haber resguardado el grueso, venudo y peludo juguete de Javier. Así, mientras Sergio se hacía a un lado, Javier se acercó a Alejandro para comenzar a lamer los labios y estimular su sable con sus manos. Víctor comprendió el mensaje y soltó su agresividad moviéndose con mayor velocidad para taladrar a Alejandro. Alejandro no aguantó más y estalló, siguiendo Víctor al cabo de unos instantes. Aquella experiencia había sido una de las más suculentas para Alejandro. 2 hombres a su servicio, pero también para Víctor, quien sonrió luego de salir de Alejandro. Cada uno, ahora, reviviría aquel momento antes de dormir, en el sanitario o cuando la olla de hormonas hiciera de lo suyo, mientras se espera que pase el tiempo para la siguiente visita conyugal.